y mi salud son para Él. Siempre más adelante son 8 los remedios que Cristo nos da. Recibir los rayos del sol, beber agua pura y descansar cada día, dejar todos los vicios, hacer más ejercicios, comer más saludable y respirar el aire que Dios nos da y tener esperanza en Dios. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante. Hola, 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 ¿qué tal? Qué alegría poder saludarte en esta nueva programación que tenemos para hoy. Qué bueno saber de que nos estás sintonizando nuevamente por este medio. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder reencontrarnos nuevamente. Agradecemos a nuestros amigos de HAS, esta organización sin fines de lucro que busca pues el empoderamiento de las familias, no solamente con temas de psicología, de salud mental, de familia, de hijos, sino que también apuestan por la salud integral. Y yo soy un convencido que allí donde existe la salud espiritual, está más que asegurada la salud física y emocional. Te habla tu amigo Henry Montesa, consejero en familia certificado y coach del programa Health and Hope, que en esta alianza magistral podemos llegar a tus hogares, podemos llegar a tu persona con estos mensajes de fortalecimiento en estas temáticas de salud que estamos tocando en estos viernes. Así que hoy lo prometido es deuda, como dicen. Así es que hoy vamos a culminar la reflexión que comenzamos la semana pasada sobre esta historia, la historia de la mujer del flujo y en relación pues a la historia de la hija de Jairo. Y bueno, y vamos a hacer un análisis en la parte final de esta perícopa, de estas dos historias que son parte de una perícopa, de una sección en el libro de Marcos capítulo 5 versos del 21 hasta el verso 35 en adelante. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Vamos a pedirle a Dios, a Jesús, que sea pues el huésped bienvenido a lo largo de este tiempo y que estos mensajes, la disertación de esta temática pueda ser de bendición para tu familia y seas un portador de este mensaje también para los tuyos. ¿Qué te parece si oramos? Señor Jesús, gracias por la vida, gracias por lo que nos distes, gracias por lo que nos restaste en esta semana. Agradecerte porque no has hecho faltar eh, ninguna de las necesidades vitales. Has sido muy detallista, Señor, y te agradecemos por ello. Permite que este mensaje que hoy vamos a compartir en relación al hábito número 5, que es el empoderamiento en torno a la relación con Dios, nos ayude como plataforma sólida para poder construir una salud plena y abundante, Señor, porque la salud sin fe no tiene mayor razón de ser. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A modo de repaso, a modo introductorio, siempre es bueno empezar en el contexto de la historia. La semana pasada estábamos analizando la problemática de salud de estas dos personas, estas dos damas, ¿no? Una niña y una mujer. Ambas compartían pues la misma, bueno, por así decirlo, el número 12 la compartían ambas, una en años de edad, en el caso de la niña, y en el caso de la mujer, de la dama, 12 años de sufrimiento, ¿no? Habían varias preguntas sueltas que quedaron sin responder. Una de ellas, ¿por qué Jesús se detiene en su traslado o viaje hacia la casa de Jairo y decide quedarse?
¿no? Y asistir a esta mujer. Y entonces salta la pregunta, ¿quién era más importante, o la niña o la mujer? Otra de las preguntas que se lanza en esta historia, que ya es parte central, medular en la sanidad de la mujer, es la pregunta que es clasificada como incoherente, pero en realidad no tiene nada incoherente, sino de mucha lógica y mucha, ¿qué podríamos decir? Esa sabiduría del Señor expresada en una pregunta para poder ingresar en la psiquis más honda de la mente del ser humano que le gusta pues esconderse, ¿no? Que nos gusta ocultar, maquillar, disimular, ¿no? Aparentar y nos callamos muchas veces, muchas cosas, por miedo, por temor, por vergüenza. Es interesante que los animales comparten muchas cosas con nosotros, pero ellos no tienen vergüenza. Y es una emoción muy particular de los seres humanos, culpa y vergüenza. Miren, estas emociones, ¿no? Propias de una conciencia. Ahí donde hay conciencia se evocan estos comportamientos hechos emociones, ¿no? Si tú recuerdas en el relato del Edén, en el contexto de la desobediencia, Adán y Eva ya se esconderían al desobedecer, se esconden, se ocultan, sienten miedo y en un determinado momento ellos van a tener vergüenza el uno al otro al ver la desnudez de ambos. Es decir, el ser humano desde el Edén empezaría pues a gestar en su corazón, en su mente, la reacción propia de lo que los psicólogos llamamos la psiquis, la mente, ¿no? Es increíble este órgano, como ya en algún momento lo dije, puede ser nuestro mejor amigo o puede ser nuestro peor enemigo. En ella se esconde la felicidad más extrema, el gozo más desbordante, pero también se esconde en ella la tragedia, la angustia, el dolor, ¿no? El trauma, el silencio, el sentimiento de culpabilidad, que puede llevar a muchas personas a cometer atrocidades, no solamente a padecer pues de una depresión angustiosa, sino estar de manera constante haciendo ideación suicida. Bueno, y más de uno en una conducta adictiva, haciendo una muerte lenta, en un proceso lento. Es increíble cómo el concepto de adicción ha cambiado vertiginosamente. En la década del 80 se acuñaba el concepto de adicción solamente a aquellos que consumían alguna sustancia ilegal, ¿no? Pero hoy en día los psicólogos están alarmados porque se acuñan a más de 500 tipos de adicciones. Imagínense. Dependencia afectiva, a la tecnología. Tendríamos que describir tantos tipos de adicciones que son refugios a los que el ser humano acude, a los que el ser humano se abraza para poder disipar su soledad, para poder distraer momentáneamente esa psiquis inundada por la culpa, por la angustia, por el dolor, por el trauma, por el silencio, por la burla, por la vergüenza. Bueno, entonces es bueno repasar la historia. Es interesante, familia, cuando ustedes lean la historia de estos dos personajes que son el centro, el foco de la historia, la niña y la mujer, y usted mira las citas anteriores, o sea, mejor dicho, el contexto anterior y posterior, se va a dar cuenta que antes del encuentro de Jesús con la mujer y con la niña, o con el padre en este caso de la niña, Jesús había hecho la liberación de los gadarenos, ¿no? En Gadara. En este caso, Marco describe al gadareno, ¿no? Este poseso. Increíble que Jesús venía de un contexto de liberación, ¿no? Es interesante que Jesús le haría la misma pregunta que le hizo a Jacob, ¿no? ¿Cómo te llamas? Cuando yo leo los milagros de Jesús, no creo equivocarme, familia, que Jesús usó mucha psicología
para tratar de entender el comportamiento del ser humano. Usaba preguntas, miraba a las personas, se dirigía con ternura. Al leproso pudo tocar la mano, pudo tocarlo, pudo palparlo cuando la ley mosaica prohibía pues tocar a los leprosos por un tema de limpieza. Quien tocaba a un leproso estaba inmundo sencillamente. Pero Jesús hace una reingeniería en el aspecto misericordia, aquello que los fariseos habían olvidado. Ese es el extremo de la religión, ¿no? El extremo de la religión es pegarnos sectariamente, ¿no? Al aspecto doctrinal y haber olvidado aspectos como la misericordia, el ser humano, el ser más humanos, el ser compasivos, el ser benevolentes, misericordiosos, ¿no? Empáticos, de sentir el dolor por el otro, ¿no? Vivimos en un tiempo donde nos hemos olvidado de estos aspectos. Estaba viendo un video hace algunos años de una tragedia que pasó en Chile, ya debe tener buen tiempo, más o menos unos 10 años. Sucede que un camionero, esta persona que manejaba un camión, e iba pues corriendo a toda velocidad una freeway, una vía, y bueno, lamentablemente estaría pues muy apurado, ¿no? No se fijó que estaban cruzando una manada de perros y se llevó de encuentro a un perro. Y el pobre animal, no se imaginan cómo chillaba de dolor y a rastras llegó a la orilla de la vía. Cuando se vio este video, hasta antes de este video, se pensaba pues que los animales no podían sentir el dolor, ¿no? Por el otro. Pero ya los estudios en zoología han permitido determinar que sí, que los animales sienten. Los elefantes, por ejemplo, saben que van a morir, ya se reúnen en manadas y se preparan para el momento. Y también las aves, como las tórtolas, también experimentan el dolor de la pérdida. Y tendríamos que describir los pingüinos también. Y en este caso, fíjense que sus amigos, los perritos que acompañaban a este perro accidentado, pues empezaron a aullar y circundaron al perrito accidentado como un gesto de dolor, de angustia. Y cuando el mundo vio este video, entendió lo rápido que andamos, lo tan estresados que estamos. Estamos corriendo y no nos fijamos muchas veces en detalles, en aspectos tan minúsculos, pero que son de vital importancia. En un tiempo donde somos islas, no nos importa el otro, ¿no? Queremos agua para nuestro molino. No nos interesa el dolor ajeno, sencillamente. En un tiempo donde nos hemos deshumanizado, donde nos hemos llenado de tantas cosas que lo único que nos sobra es dinero. Bueno, y así no lo tengamos, hemos perdido esa noción por el otro. En un tiempo donde ofrecer un abrazo, un saludo, un apretón de manos, una sonrisa genuina, ¿no? Cada vez se ha perdido, cada vez se ha perdido y se viene perdiendo el tema de sentirnos que deberíamos ser las manos, los ojos, los labios, ¿no? Los brazos como instrumentos de bendición en esa extensión que Cristo quiere hacer de nosotros, ¿no? Resulta que, recordando un poquito la historia, y estábamos diciendo que el padre, quien trabajaba pues en la sinagoga, de quien se esperaba pues que en el momento de la crisis, de la dificultad, ejerciera fe, y decíamos pues que es la grande tragedia de muchos cristianos religiosos, ¿no? Que buscan direccionar a Dios, ¿no? Buscan direccionar a Dios. Y entonces no aprendemos a esperar los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, son los mejores. Los tiempos de Dios demandan en uno paciencia. Paciencia no es sinónimo de lentitud. No, no, no. Paciencia viene de una espera, pero con fe, de una fe que entiende que Dios siempre responde, porque Dios siempre responde. A veces será sí, a veces será no, otras veces será espera un poco,
Pero el problema está que a nosotros nos gusta ayudarle a Dios. Y ahí las consecuencias, miren ustedes, lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, ¿no? Los hijos, Ismael y Isaac, confrontados hasta el día de hoy en una guerra histórica eterna. Lo que estamos viviendo hoy en el Medio Oriente, imagínense, lamentable esta situación, porque Abraham y Sarita quisieron ayudarle pues a Dios, ¿no? Dándole un primogénito. Lamentablemente en nuestra vida se da así, familia. Y Jairo no es la excepción. Jairo le dice a Jesús cómo tiene que direccionar la sanidad. Jesús, para Jesús no es imposible. La expresión ex nihilo significa en la nada. Él puede crear vida de la nada, ¿no? Yo recuerdo predicaba en el Callao, allá en Lima, está cerca del aeropuerto Jorge Chávez, y resulta que es una zona de fábricas de conservas de pescado, y estaba hablando justamente acerca de la resurrección, y un día se acerca, un día de prédica, se acerca un niño, y sucede que hacía algunos escasos un mes, 2 meses, el padre había muerto en una de estas máquinas. El padre se accidentó, cayó en una de las máquinas cortadoras. No solamente fue cortado, sino envasado. Oiga, una desgracia total. Y la pregunta del niño con los ojos llorosos, porque yo hablé acerca de la resurrección y hablé acerca de la venida de Jesús. Y el niño de más o menos 7 años me dice, pastor, me dice, ¿y cómo va a resucitar mi papá? Me dice, ¿será que yo tengo que ir con una cucharita ahí sacándolo de latita en latita? Entonces yo cuando escuchaba esas preguntas que él hacía, yo tuve que arrodillarme ante él y decirle que para Dios no hay nada imposible, porque para Dios él puede crear la vida de la nada, con su bará en hebreo, que es con su voz, él puede crear. Jairo había olvidado quién estaba enfrente de él. El que estaba enfrente de él era el mismo Dios. Era el mismo Dios. Y uno queriendo direccionar a Dios. Estaba el mismo Dios, el que le creó, quien le dio la vida a él y a todas las personas que lo circundaban. Pero llama la atención el hecho, y en lo personal, familia, no puedo negar que a mí me llama mucho la atención el hecho de que él se detuviera en ese viaje a la casa de Jairo, porque recuerden que la hija de Jairo está ya en una situación de agonía. No sé si alguna vez has visto a alguna persona agonizar. En mi experiencia como pastor, comprenderán que en mi ministerio estoy enfocado no solo en asistir a los enfermos y predicar a los, entre comillas, sanos, pero llenos de muchas dolencias, como todos lo tenemos, ¿no? En un mundo conflagrado por el pecado. Pero también me ha tocado despedir a muchas personas mediante esta práctica que se llama el ungimiento, pero en realidad el ungimiento no es para matar a nadie. No es como la extrema unción de nuestros hermanos católicos, quienes ellos entregan los emblemas para literalmente entregar a la persona a la muerte, pero en el caso del ungimiento es todo lo contrario, o sea, se administra el ungimiento, que es colocar aceite en la frente de la persona con el objetivo pues de pedirle a Dios que en su voluntad pues pueda traer sanidad, siempre en cuando, ojo con esto, siempre en cuando la persona pues haya arreglado sus cuentas en torno a una vida de pecado, ¿no? Una vida de reconocimiento, de arrepentimiento genuino, donde Dios puede transformar la vida de esa persona. He sido testigo de la sanidad de muchas personas en estado terminal. Yo tendría que contarles muchas historias. No me han contado, yo los he visto. Que cuando una persona se vacía, se depone su actitud, se doblega ante el Señor, reconoce su condición de pecado, todo funciona. Funciona la medicina, funciona el tratamiento, o sea, todo funciona. Déjame decirte que si tu relación con Dios es pobre, tú no crees en Dios, sino de manera religiosa, nominal, te acuerdas de Dios solo en momentos difíciles, tengo una triste noticia que darte. No solo te estás perdiendo el privilegio, amigo, amiga, de ser saludable en todo el sentido de la palabra,
sino que lamentablemente está descompensado, está freneado. La ausencia de Dios en la vida de las personas es una gran pérdida. Solamente para que tengas una idea, a nivel mental, la idea que quiero dejarte en la cabeza en esta tarde es que cuando una persona pasa tiempo con Dios, cuando una persona le dedica tiempo a su relación con Dios, orando cada día, pero no para pedirle a Dios, dame, 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 sino para decirle que se haga tu voluntad, por eso está en la oración modelo. Lo segundo, leyendo su palabra todos los días, cada día, donde la oración es evocarles, conversar con Dios, pero la lectura es el escuchar a Dios, estar presto para lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Y lo tercero, que cierra ese proceso magistral, es contar a otros, hablar de esa amistad genuina con ese ser extraordinario llamado Cristo, ¿no? De hablar, de contar. Entonces, ¿qué resulta? Resulta, familia, que en la historia de este hombre, en la historia de esta niña y esta mujer, en relación al padre, en el caso de la niña, llama la atención que Cristo se detenga porque siente que ha salido poder de él. Y entonces yo me imagino a Jairo, quien ya le había comentado a Jesús, me imagino con lágrimas en sus ojos, con angustia, porque él se postra ante Jesús y le ruega. Yo creo que lo haríamos todos, ¿no? Todos los que amamos a nuestros hijos lo haríamos, ¿no? ¿Qué no podríamos hacer por nuestros hijos, ¿no? Yo creo que a nadie le agradaría, no es grato ver a un hijo sufrir con una enfermedad terminal, ¿no? Este, no es nada grato, familia, porque duele el corazón de un padre o una madre, ¿no? Y entonces él está realmente consternado al ver esta escena. Aunque la Biblia no lo dice, yo puedo percibir la actitud de Jairo cuando él se queda, ¿no? De ese viaje a la casa de Jairo, él se queda rodeado de tantas personas y empieza a hacer una pregunta. Una pregunta que suena ilógica, pero tiene mucho de lógica, ¿no? Una pregunta realmente profunda, que va más allá del consciente, que va a desnudar realmente esas emociones que están bien escondidas. Vivimos en un tiempo de apariencias, en un tiempo donde sabemos disimular las cosas, donde alimentamos a otros, vivimos para aparentar para otros, pero en el silencio de nuestra vida hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia. Vivimos en un tiempo de competencia, estamos compitiendo. Vivimos en un tiempo donde copiamos modelos, ¿no? Si este compra una casa, yo me compro dos. Si este compra un auto, yo me compro otro auto. Vivimos en un tiempo donde nos paramos comparando, ¿no? Cuando en realidad deberíamos a nosotros mismos cada día compararnos con el que fuimos ayer y mejorar, cambiar, dejar que el Señor haga esa transformación en nuestras vidas. Cada día crecer en el carácter a la talla de Cristo. Bueno, indudablemente que no podemos negar que ese carácter tiene como ladrillos los hábitos de salud que tenemos, porque los hábitos de salud construyen carácter idóneo para el cielo. Y yo creo que estoy viendo a Jairo realmente en una situación entre, ¿cómo diríamos? Entre amargo y desconcertado, entre lloroso y enfurecido. Pero él no se logra explicar cuál es la gran razón que le lleva a Jesús a hacer una pregunta que aparentemente pues no tiene lógica. La pregunta que Jesús hace es, ¿quién me ha tocado? ¿No? ¿Quién me ha tocado? Entonces, uno de los discípulos, algunos comentaristas refieren que fue Pedro. Pedro tenía una particularidad que de los 12 siempre era el que resaltaba, el que lo puede todo, el sanguíneo, ¿no? El que da el primer paso. Él es como que el más entrador, el que llama la atención, ¿no?
el alma de la fiesta, como diría alguno, ¿no? Ah, mis hermanos, Pedro, Pedrito, llamado Cefas. Pedro tenía una capacidad de querer siempre figurar, de querer mostrarse, pero en todas las historias en la vida de Pedro siempre pudimos ver algo, lo frágil que era Pedro. ¿Ustedes se acuerdan la pesca milagrosa? Cuando Jesús, cuando él le dijo, cuando Pedro le dijo, o Simón, ya hemos pescado toda la noche, no, no hay forma de hacerlo. Y Jesús le dice, boga mar adentro, y era de día. Toda la experiencia, el expertise de años de pescador se vinieron abajo cuando él sacó tantos peces que la barca se hundía y no era de noche. Ustedes deben saber que la pesca se hace de madrugada, de noche, no de día, ¿no? Por lo menos cuando salen en bolicheras o embarcaciones a hacer pesca, ¿no? Los pescadores saben pues las horas, ¿no? El tipo de corrientes y etcétera, ¿no? Otro momento donde Pedro, el intrépido Pedro, el que siempre lo sabe todo, el que quiere dar no el primer paso, quiere figurar como el que destaca entre los demás, pero era muy frágil, porque siempre confiaba en sí mismo, pues, ¿no? Es en la, ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús sube al monte a orar y los envía al otro lado del lago? Y en la tempestad, ellos, los 12, dieron por sentado que ya se ahogaban. Y entonces a lo lejos ven caminando a Jesús. Y Pedro dice, si eres tú, Jesús, permite que yo también pueda ir, que pueda caminar en las aguas. Y así lo hizo. Si hubo un personaje, un ser humano en la Biblia que pudo caminar en las aguas, ese fue Pedro. Pero por un tramo corto, porque cuando él vio las olas, la oscuridad, el torbellino que se formaba, y quitó su mirada de Jesús, mis hermanos, mis amigos, ese Pedrito se nos vino abajo. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Eso es lo mismo que está pasando hoy en día. Cuando uno quita la mirada de Cristo y se fija en los problemas, en las dificultades, cuando uno empieza a mirar la tragedia, el miedo, uno empieza a absorber de cerca el miedo, la desesperación, se genera un virus, un lastre llamado duda, ¿no? Y la duda es recalcitrante, es un cáncer que nos carcome por dentro. Y esa duda es la que nos separa de Dios, porque la duda hace que nosotros nos desliguemos de Dios, desconfiemos de Dios y luchemos solos, ¿no? En un tiempo donde la gente tiene tanto, pero tanto, está rodeado de tanta gente, pero se sienten solos, ¿no? Es la tragedia de hoy, ¿no? Nos rodeamos de tantas cosas, dinero, cosas, bienes. Podemos estar rodeados de tantas personas, amigos, familiares, pero siempre el sentimiento es el mismo, soledad. Nada nos llena. Ya he escuchado a varias personas. Ah, mis amigos, pero cuando tenemos a Dios de manera relacional, ¿no? Cada día, usted puede tener como desayuno un pan verde y un poco de agua hasta sabe rico y lo digiere. Si usted tiene a Dios en su vida de manera relacional, usted puede dormir hasta en una roca como Jacob y hasta puede dormir plácidamente. Lamentablemente hay muchas personas que tienen servida en su mesa un manjar y no tienen apetito. O puede ser que estén durmiendo en una cama queen, no les da sueño, ni con todos los sedantes o barbitúricos. No pueden conciliar el sueño, lamentablemente. Y Pedro hace una pregunta y él dice, Señor, todos te están tocando, todos. ¿Por qué haces esa pregunta? Le dice. ¿Por qué? Si todos te tocan, le dice Pedro, ¿no? Y el Señor vuelve a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y dice el verso 32.
Vamos a leerlo del 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, pero antes de leer el verso siguiente, yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Tú crees que Jesús no sabía? ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo había tocado? A ver, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de Jesús al formular esta pregunta magistral que está direccionada hacia la psiquis? Era como que estaba teledirigida hacia una persona. Los demás no lo entendían, sencillamente. Y es que esa es la gran realidad, familia. Y la gran realidad es que la única persona que tocó en ese momento, realmente lo tocó a Jesús con fe, fue esa mujer. Y eso es escandaloso, eso es tremendamente escandaloso. ¿Sabes por qué? Porque no basta llevarla bajo el brazo, no basta llevar un crucifijo bajo la camisa. Algunos duermen con la Biblia para espantar los espíritus chocarreros. No basta, no basta llamarme religioso. No tiene sentido, porque puede ser que sea más nominal, ¿no? Por eso les contaba la vez pasada que no basta saber de él, necesitas una relación con... Y eso es lo que le está faltando al ser humano de hoy en día. Es una relación genuina, intrínseca, cada día, ¿no? Por eso Pablo decía, mi mayor anhelo es conocer a Dios cada día. Quiero conocer a Jesús, quiero conocerlo cada día. Bueno, y este discípulo, o los discípulos, y algunos comentaristas, como dijimos Pedro, él no entendió pues que de los toques, no todos los toques son iguales, ¿no? Yo te pregunto en esta noche, o en esta mañana, o en el horario en el que me estás viendo, ¿qué es lo que te mueve a seguir a Jesús? ¿Qué intereses realmente te mueven a poder seguir a Jesús? ¿Cuáles son los intereses? ¿Puede ser económico? Para que Dios bendiga tu trabajo, tu negocio, esa respuesta de inmigración, para que Dios te proteja y no seas deportado, para que consigas el verdadero amor. Y si Dios no lo hace, y si Dios lo cumple, la pregunta es, sea cual sea la decisión que Dios tome, ¿tú te mantendrías firme en tu convicción? Yo era pastor en Cañete. Cañete está a unas 3 horas de Lima. El año 2007, si más no me equivoco, si mal no me equivoco, tuvimos un terremoto grado 8 en la zona de Pisco. Murieron muchas personas, la mayoría murió en Pisco, pues el epicentro fue allí. Gran parte de las personas murieron en la basílica, en la iglesia católica, murieron aplastados, buscaron refugio allí. Y yo estaba como a una hora de Pisco, esta Cañete, y resulta que enfrente de la casa donde vivía, teníamos al vecino que era ateo. Ateo significa a del griego sin y teo Dios, o sea, él no creía, no aceptaba la existencia de Dios. En varias ocasiones me pidió que le demostrara quién era Dios, imagínense. Y lamentablemente esa tarde, más o menos como a las 6:30, 7, el terremoto se dio en dos movimientos, en zigzag y en ondas. El segundo movimiento fue el que trajo abajo las casas, ¿no? Y estaban cenando él y su hija y murieron aplastados. La esposa había salido a comprar a la tienda y cuando volvió se dio con la ingrata sorpresa de que el esposo y la hija estaban aplastados, muertos, en un segundo. Me cuentan los hermanos de esta iglesia y en Cañete que hasta el día de hoy ella anda desnuda por las calles. No quiere mirar al cielo, ha enloquecido, está enfadada con Dios porque Dios le ha quitado a su esposo y a su hija. Yo te pregunto en esta tarde, si Dios restara lo que más amas, ¿tú seguirías siendo el mismo?
Es una pregunta que nos lleva a poder entender las razones de los toques, nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios se va a mantener firme a pesar de que no se cumplan mis deseos. Tu confianza en Dios se va a mantener férrea, férrea. Así las cosas no salgan como tú quieres. Por eso dice Hebreos, la fe es la certeza que tengo en algo que no veo, que no puedo palpar, que no puedo tocar. Es la seguridad que yo tengo. Pero es la seguridad que yo deposito en alguien que tiene mejores planes para mí, que tiene mejores designios, que tiene mejores propósitos para mí. Porque como humano soy falente, voy a errar, Dios no. A veces queremos llevarle a Dios de la mano, cuando es al revés. Tenemos que dejar que Él nos lleve de la mano por praderas, pastos verdes. Él nos va a hacer llegar a buen puerto. Y eso es algo que Pedro y los discípulos no están entendiendo. No entendían ni Pedro, ni los 11, ni la turba que estaba allí, que en el sábado se reunía en la sinagoga. No entendía Jairo. Nadie entendía la pregunta, ¿quién me ha tocado? Y es que ese toque que hicieron, por lo menos, o que le hicieron a él, no solamente fue hecho con fe, con una fe férrea, de creer férreamente que lo humano, que humanamente lo que parece imposible, para Dios sí es posible. Hay una frase que me gustaría que repitas, perdón, las veces que estés en crisis. La frase dice así, no le digas a Dios cuán grandes problemas tienes, dile a tus problemas cuán grande es Dios. En el momento de la crisis, respira, haz ejercicio de relajación y en tu mente repite esta expresión. No le voy a decir a Dios cuán grandes problemas tengo. Le diré a mis problemas que mi Dios es muy grande, grande, muy grande. Así es, familia, Dios es grande. Cuando una puerta se cierra, humanamente, Dios abre más de 20, más de 100. Así que no desesperes. Tu fe no debe estar movida por intereses humanos, ¿no? Tu fe se alimenta de esa relación cada día con Dios. Ese es el combustible que alimenta la fe. Por eso te animo para que pases tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Lee. Si no sabes cómo leerlo, empieza por los proverbios. O te animo para que estudies los evangelios. Por eso es que son 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algo quisieron decirnos al colocar 4 evangelios. Nadie que pretenda leer la Biblia no empieza conociendo primero el autor de este libro. Por eso son 4 evangelios. Así que comienza cada día, ¿no? Ora para agradecerle a Dios, no para pedirle, sino para agradecerle, incluyendo lo que se perdió, lo que no salió. Te confieso que en los viajes que yo hago, yo soy coach en salud, viajo mucho para Pensilvania, viajo 2 horas, 3 horas. Los primeros años yo a veces con mi carrito me quedaba botado y entraba en crisis, en pánico, a pesar que tengo asistencia de grúa, asistencia mecánica, pero ahora he decidido, he hecho una promesa que cuando me suceda algo, y ya lo vengo haciendo, les cuento, reclino el asiento, cuando tengo un problema de desperfecto o algo, reclino el asiento, hago una oración y empiezo a disfrutar el momento. Me hago la idea de que estoy en la embarcación y Dios es el capitán de mi vida, y yo voy a disfrutar la travesía. Y créanme que me está yendo muy bien con esa actitud de entender que si Dios es el capitán de la embarcación de mi vida, a mí me toca disfrutar la travesía, familia. Somos la niña bonita de los ojos de Dios y Él nos va a cuidar, así que no desesperes. Es interesante, familia, es interesante esta historia porque, y con esto ya vamos a ir terminando,
porque hay un tercer capítulo que lo estaremos viendo el próximo viernes, porque tenemos que llegar a la niña y a responder esa pregunta, ¿por qué la niña no y la mujer sí? Pero quiero terminar con esta parte en la meditación de hoy. Y mira la actitud de la mujer, porque Jesús está llamando. Jesús está llamando persistentemente. Jesús está llamando. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Todos están confundidos. Todos. Todos están confundidos. ¿Por qué? Porque todos lo tocaban. Todos lo abrazaban, todos se colgaban de su regazo, todos le agarraban las manitas, que Jesús era un tipazo, su carácter, su personalidad, su temple, su forma de ser era atrayente, era como un imán. Las personas al acercarse a Jesús no solo encontraban amor, paz, amistad genuina, salían sanas, restauradas, ¿no? Yo creo firmemente que cuando uno se imbuye de Dios, cuando uno se impregna de esa relación con Dios, resultamos siendo bendición también para otros. No sé si te ha pasado, ¿no? Cuando das un abrazo, un saludo, una sonrisa, ¿no? Trasladas paz, esperanza. Eso no se consigue pues de la noche a la mañana, ¿no? Eso se consigue cada día en esa relación con Dios. Interesante que existen tres razones poderosas por las cuales Jesús hace esta pregunta incoherente, pero que en realidad está llena de coherencia. Primera razón por la cual Jesús está llamando. Miren, la primera razón es para presentar a una mujer que durante 12 años tuvo que soportar no solamente el no poder tocar a sus hijos, allegarse a su esposo, presentar ofrenda. Imagínese usted 12 años de tener que estar privada, ¿no? Del cariño de su familia, de tener que ver de lejos a sus hijos, el dolor de madre, ¿no? No solo eso, tener que soportar el dedo acusador de la gente que en el sábado iba a la iglesia, pero que entre semanas señalaba a esta mujer por la condición en la que estaba. Es maldición, tener que escuchar todos los días que está bajo maldición. ¿Qué habrás hecho? Porque a veces somos ligeros para señalar el pecado de otros y nos olvidamos que hay tres dedos que nos señalan a nosotros cuando señalamos. A veces acusamos, señalamos y no nos damos el trabajo de edificar a una persona. Somos tan ligeros de trasladar chismes, comentarios, difamación de otros. No nos consta sencillamente. Somos ligeros al señalar el pecado de otros y nos olvidamos que en nuestro ojo hay un semejante leño, ¿no? Ya no es apenas una espina, sino es un leño, una astilla, sino es un leño que tenemos incrustado en el ojo de pecado. Ese es el problema, que la turba no está entendiendo de ese toque que hizo la mujer. Tampoco lo entendió Pedro y los 12, porque ese día desaprobaron el curso de fe, sencillamente. Entonces, la primera razón es que la quería presentar públicamente, ante todos, porque recuerda que cuando ella se acerca a Jesús, me fascina, algunos comentaristas describen a esta mujer caminando a gachas, porque era su última opción. Miren lo que dice el texto, lo voy a leer esta parte. Dice el verso 24, fue pues con él y lo seguía una gran multitud, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, ojo con esto, a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Imagínate, una mujer que me demuestra que tenía una gran autoestima. Para que alguien esté buscando la salud significa que se amaba, se apreciaba, se valoraba. Por eso esta mujer no lleva un nombre específico, porque se identifica con todos aquellos que estamos en un mundo plagados por no se puede.
No se puede, ya todo está perdido, todo está destruido, ya no hay más esperanza. En un mundo donde la gente se doblega en el sentido de darse al abandono, ¿no? Asume que ya todo está terminado. No, no, esta mujer es el fiel ejemplo de que se puede luchar todavía cuando uno tiene fe en su corazón. Por eso es que ella está buscando la sanidad en médicos. Con esto no estoy diciendo que no hay que ir a los médicos, no. Lamentablemente la medicina, incluyendo los médicos, están limitados en el sentido de que ellos no nos dan la vida. Ellos hacen su mejor esfuerzo, pero no dan la vida. Imagino que más de uno hizo promesas de sanidad que resultó infructuoso. Primó más el aspecto económico, donde tristemente hoy en día lo vemos en todos los campos profesionales, no solo en la medicina, donde tristemente familia, vemos cómo algunos lucran con el tema de la sanidad, de la salud. Ella quedó desconcertada al no encontrar la sanidad, pero ¿sabes qué sanidad le faltaba a ella? A ella le faltaba la sanidad del alma, del espíritu. Por eso soy un convencido que cuando uno va en procura de la sanidad espiritual, cuando uno tiene la sanidad espiritual sólida, firme, férrea, como plataforma sólida, que es tu relación con Dios. Los otros lados se construyen, el aspecto físico y emocional se construyen sobre la sanidad espiritual. Y esa es la que le faltaba a ella. Entonces dice, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ojo con esto, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Miren, algunas cosas interesantes en esta parte. Planificó ir al encuentro de aquel hombre llamado Jesús. Por eso dijo, si tan solo tocare el borde del manto, seré salva. Ah, no dice sana, seré salva, porque estaba convencida de qué sanidad le estaba haciendo falta. Yo te pregunto en esta noche, en esta mañana, ¿será que también te está haciendo falta esta sanidad en tu vida? ¿Será que necesitas darle más importancia a tu sanidad espiritual? ¿Será que necesitas replantear algunas cosas en tu relación con Dios? Yo no creo que sea Dios, ¿sabes? Yo no creo que sea Dios. Yo creo que somos nosotros los que hemos construido un búnker de acero, de nuestro orgullo que nos separa de Dios. Orgullo hecho pecado, donde asumimos que estamos en lo correcto y que no estamos cerrados y que siempre buscamos culpables y olvidamos que somos responsables también de ello. De no tener, de seguir resistiéndonos a no doblegarnos en decir, Señor, perdóname, Señor, he errado, y pedir el perdón de Dios para empezar de nuevo. Interesante que Jesús dice, sintió en sí mismo el poder que sale de él. Y ya habíamos mencionado la semana pasada una cita magistral en Salmo 139 cuando dice, antes que las palabras sean evocadas, Dios ya conoce. Yo creo firmemente que Jesús sí sabía quién la había tocado. Fíjense, la primera razón entonces, y no solamente quién lo había tocado, sino en la situación en la cual está ella, porque él ya la escaneó, él ya conocía su psiquis, conocía sus emociones, no solamente de ella. Él tenía ya identificado, escaneado emocionalmente a Jairo a los 12. No podían entender lo que estaba pasando, pero Jesús sí entendía lo genuina que era esa mujer. Esa mujer estaba buscando la sanidad de su alma, aquella sanidad que solamente Dios puede dar, no la pueden dar los médicos, no lo dan las pastillas, ni los tratamientos de cirugía, o más caros o costosos o alternativos, no, es Cristo, de manera relacional, que Él nos va a insuflar esperanza en un tiempo consumista, donde se relaciona, tanto tienes, tanto vales. Lamentablemente esto es así.
Primera razón por la cual Jesús llama entonces para presentarla públicamente delante de todos y dignificarla, porque ella llevaba ya 12 años escondida. Segunda razón para mostrar que la fe de ella era una fe genuina, una fe real, no como la de los demás, ¿no? ¿Qué intereses los movían realmente a ellos? No bastaba solo con tocar a Jesús. Y esa es la tragedia, no basta solo con llevar la Biblia, ser miembro de una iglesia, cantar en el coro, ser ministro, pastor, no sé, ser dirigente de una iglesia, de una célula, llevar un crucifijo, no, no basta. Si en el momento de la crisis dudas del Señor, ¿no? O en tu diario vivir te desconectas de Dios. Algunos somos religiosos solamente el sábado, el domingo, y cuando cae la tarde, colocamos en el perchero nuestro cristianismo y comienza una semana donde damos rienda suelta a nuestros más bajos instintos, como llamaría Gálatas, la carne, la naturaleza carnal. Todos estamos en la ducha, indudablemente, pero Dios quiere transformarnos. Apocalipsis 3:20 dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Es una decisión personal, familia. Es una decisión personal. Necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre y haga esa cirugía, esa transformación que tanto necesitamos en nuestra vida realmente. Y la tercera razón por la cual Jesús llama magistralmente, ¿saben por qué es? Para demostrarle a ella y a todos los que estaban allí que el milagro no lo obró el borde o la borla del manto. En un tiempo donde le damos creencia, ¿no? A tantos instrumentos, tantas reliquias, con el respeto que se merecen ustedes. Le podemos dar fe a algo externo, ¿no? Le podemos personalizar de repente o darle cierto concepto de santidad a algo material y asumir que ese es el que nos da el milagro, ¿no? Podemos pensar que esta hierbita o la invocación de tal persona o de lo sagrado, que podamos darle esa valoración de lo sagrado a algo externo, si quieres llamarle crucifijo, creencia, es el responsable de la sanidad. No, familia. No es el borle del manto. O sea, no es el manto, la borla es la parte final del vestido, porque ella toca esa parte final del vestido. No es la borla, sino es la fe. En un tiempo donde estamos siendo inundados por iglesias donde dice la copa consagrada, que la astilla consagrada, que la rosa consagrada, que el agua consagrada. No, familia. Con todo cariño, cuando yo decidí ser pastor, yo le dije, Señor, yo voy a predicar también tu palabra de verdad. No es nada externo bajo el concepto de santidad que me pueda hacer milagro, es Dios. Y eso es lo que está corrigiendo Jesús. Su concepto de fe, de creencia, que no tiene que ponerle en nada externo, que no sea Cristo, es Él. Es Jesús, la plena y única esencia a quien le debemos prestar fe y confianza. Fuera de Él no hay nadie más, ¿no? Nuestra fe debe estar focalizada solo en Cristo, porque ella nos va a dar sanidad física, mental y espiritual. Me fascina un conferenciante mexicano, se llama Jürgen Klarich. De las tantas cosas que él dice, hay algo que me fascina con respecto a la riqueza, ¿no? Yo coincido con Jürgen Klarich cuando dice, la verdadera riqueza es aquel que es rico en su salud, rico como padre, como persona, como madre, ¿no? En amigos. El trabajar antes del ser, antes del hacer, necesitamos trabajar el ser. Porque no tiene sentido trabajar el hacer. Tú puedes hacer muchas cosas, pero a costa de mentira, de engaño, del fin justifica el medio, de engañar, trampear, estafar. Así no.
La verdadera riqueza no se obtiene así. La verdadera felicidad es una palabra compuesta, felici, fe, confianza, y lici, lo justo, lo valedero, lo recto. Por eso Jesús llama tres veces para demostrarle no solo a la mujer, sino a todos los que estaban allí, que la fe no solamente basta con tocar, la fe es relación genuina, es la confianza en ese ser. El Señor nos dignifica en un tiempo donde estamos siendo inundados por el sentimiento de culpa, ¿no? Por una estima tan baja, en un tiempo donde se ha perdido toda noción de cuidado, no solamente por uno, sino por los demás. Y la tercera gran lección que nos enseña esta segunda parte en la historia que estamos trayendo es que es Jesús la razón de nuestra convicción de fe. Es Él. Recuerdo hace algunos años la historia de Teresa de Calcuta, esta religiosa católica, que después de hacer sus votos en Roma fue para Calcuta, la India, y al bajar del tren ve a un costado un montículo de basura. Entonces ella, muy curiosa, y venía ella regresaba de Roma con sus hábitos, ¿no? Después de hacer sus votos, y ella ve que la basura se movía, sí que dejó sus maletas a un costado, y con un palo empezó a mover la basura. Empezó a mover la basura, y ¿qué creen? Encontró en la basura a una mujer que se estaba literalmente pudriendo, agonizando. Y cuando ella vio esta escena, esta mujer no dudó en tomarla en su regazo y acercarla a su pecho y empezó a gritar pidiendo una camilla. Cercano había un hospital. Nadie mostraba interés. Parece que ya esta mujer era conocida. Así que ella presurosa fue al hospital, insistió por una camilla y cuando le trajeron la camilla, ella colocó a la moribunda allí. Y bueno, ella era la prostituta de esa zona. Por eso es que la gente la despreciaba a ella, ¿no? Nadie quería saber nada de ella. En la India, hasta el día de hoy, como parte de su religión, se cree que es en vida cuando uno tiene que pagar sus pecados, ¿no? Y tiene que, nadie, o sea, nadie puede ayudarlo, porque si alguien ayuda, interfiere en ese proceso de purificación, por así decirlo. Qué errado concepto o errada comprensión, ¿no? Mirándolo desde el lado de Cristo, ¿no? Y cuando ella fue colocada en la camilla, ella ya cansada, muy agotada, le hace una pregunta a Teresa, ¿no? Mirándola a los ojos. ¿Por qué lo haces? Y Teresa le dice, porque tú eres una hija de Dios. Y con una sonrisa ella, ¿no? Exhala su último aliento de vida. Así es, familia. Y esa es la gran verdad, ¿no? Juan 10:10 dice, el enemigo no viene sino a matar, a robar y a destruir, dice el libro de Juan capítulo 10 verso 10. Y eso es cierto, familia. Acá está, miren, Juan 10:10. Es tan cierta esta cita, que pueden buscarla en casa. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me gozo en esa cita porque es cierto. Y mira cómo cierra la historia en este segundo capítulo, bueno, falta el tercer capítulo que lo veremos la próxima semana. Dice, mientras dice el verso, vamos a leer el 33, entonces la mujer temiendo y temblando, miren, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, ojo, se postró ante él o delante de él, le dijo toda la verdad.
Me fascina esa expresión, toda la verdad, no una partecita, o me voy a guardar esto que me conviene o que no me conviene. No, es toda la verdad, porque cuando uno le cuenta a Dios en una actitud de confesión, de arrepentimiento, y no se guarda nada y se lo dice a Dios, porque es la más grande teoterapia, familia, es contarle a Dios la verdad, porque es algo así como que yo saco de aquí y Dios pone paz, esperanza, perdón. Y dice la Biblia, y él le dijo, me fascina esta parte en la historia, en la parte final de esta reflexión, hija, tu fe te ha salvado. Miren, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Miren ustedes el orden, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. No se puede alcanzar la sanidad física, emocional, si no vamos en procura de la sanidad espiritual que tanta falta nos hace. Que Dios permita que esta reflexión que hoy hemos abordado te ayude a ti también a buscar con ese mismo ímpetu, ese mismo deseo que la mujer buscó de alcanzar esa sanidad integral en su vida, de alcanzar sanidad y esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga y agradecemos una vez más a nuestros amigos de Haas. Estuvo con ustedes su amigo Henry Montesa, coach del programa Hell and Hope. Y no olvides que Dios es más grande que todos nuestros problemas.